Entonces vamos a iniciar la clase. Vamos a revisar, el día de hoy vamos a revisar el tema de la deformación o las deformaciones que se presentan en la masa rocosas y qué es lo que provoca. Y vamos a ver los diferentes tipos de fallas, fracturas, etcétera. Y posterior a eso vamos a ver cómo leer adecuadamente una carta geológica, ¿no? Porque ahí aparecen esas estructuras. Entonces voy a presentar el mismo apunte que estamos trabajando en clase, que son apuntes de mecánica de rocas, que es con el que hemos estado revisando últimamente, ¿no? Entonces ahí viene la parte, casi llegando al final, viene un tema que dice deformación de la masa rocosa. Deformación de las masas rocosas, ok. Entonces voy a compartir. ¿Sí ven el tema, jóvenes? Sí, profesor, sí se ve. Sí. Ok. Entonces vamos a leer un poco, o bueno, vamos a elegir a alguien para que me ayude a leer. A ver, Aline Barajas, por favor. Solo que, ya, es que todavía no veía su pantalla. Ya. Si no, pues está Deformación bien, de sí. las masas rocosas. Sí, La deformación es un término general que se refiere a todos los cambios de volumen o de forma que experimenta un cuerpo rocoso. Para entender cómo las fuerzas tectónicas causan deformación de las rocas, hemos de examinar los conceptos de esfuerzo y deformación. El esfuerzo es la cantidad de fuerza que actúa sobre una unidad de roca para cambiar su forma o volumen, o ambas cosas. Por el contrario, la deformación es el cambio de forma o volumen, o ambas cosas, de una unidad de roca causado por el esfuerzo. Entre las fuerzas que deforman la roca se cuenta la presión confinante que, como la presión del aire, es uniforme en todas las direcciones. La presión confinante está causada por la carga de las rocas situadas por encima. Por ejemplo, en cuencas donde se produce deposición rápida, las rocas son enterradas cada vez a mayor profundidad a medida que se acumulan capas adicionales de sedimentos. Esto crea tremendas fuerzas de compresión sobre los niveles inferiores de las rocas, causando una reducción de volumen que las hace más compactas. ok. Entonces, vemos aquí la figura, precisamente, ¿no? Donde muestra que tenemos depósitos de suelo que se van acumulando y al final van comprimiendo, conforme se van acumulando, van comprimiendo la que se encuentra en la parte más baja, y al comprimirse, esta se hace más compacta y llega el momento en que entra en un proceso de litificación, o sea, ya las presiones son tan altas que estos estratos de suelo empiezan a compactarse y a cementarse de tal manera que se empiezan a formar rocas sedimentarias, ¿no? A ver, alguien más por ahí. Brian, Emanuel, por favor. Sí, profe. Adelante. Sí. La presión confinante es también importante porque afecta el comportamiento de las rocas cuando son deformadas por fuerzas diferenciales. En los ambientes próximos a la superficie, donde la temperatura
de confinamiento son bajas, las rocas se describen como frágiles porque se fracturan cuando se deforman. Sin embargo, a grandes profundidades, donde las presiones confinantes son elevadas, las rocas se vuelven dúctiles y fluyen en vez de fracturarse cuando se aplican sobre ellas fuerzas diferenciales. Muy bien. Continuamos, por favor. Cuando se aplican esfuerzos en direcciones diferentes se denominan esfuerzos diferenciales. Los esfuerzos diferenciales se aportan un cuerpo rocoso se conocen como esfuerzos compresivos. A la inversa, cuando los esfuerzos están actuando en direcciones opuestas, tienden a alargar o a separar la unidad rocosa y se conocen como esfuerzos tensionales. Además, los esfuerzos diferenciales pueden hacer que la roca se cizalle. Ok, Okay. Okay. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que aparece aquí en estas figuras. Precisamente tenemos pues la manifestación de los esfuerzos sobre la roca, ¿no? En el caso de de la figura A, lo que vemos es que si aplicamos fuerzas de compresión, vamos a decir, en esta parte donde está aquí mi cursor y en la otra, en sentido contrario, lo que vamos a hacer es que se deforme la corteza terrestre formando ondulaciones y eventualmente en algunas partes haya fallas o fracturas, ¿no? Como en este caso, como las que se observan aquí. Esas cuando son fuerzas de compresión. Al contrario, cuando tenemos fuerzas de tensión, o sea, cuando tenemos fuerzas tensionales que tratan de estirar esta parte de la corteza terrestre, vamos a tener un alargamiento y se van a formar este tipo de fallas o fracturas también, ¿no? Que son gravens. Ahorita vamos a ver qué es un graven. Y bueno, pues se van a deformar de forma distinta a esta. En el otro caso vamos a tener fuerzas que actúan en sentido contrario, van a generar una falla y van a generar deformaciones horizontales, ¿no? Encontradas. Entonces, pues todo este tipo de fuerzas son las que van a generar las fallas correspondientes, ¿no? O las estructuras correspondientes, ya las vamos a ir analizando. Finisterra Mago, por favor, me ayuda con el siguiente párrafo. Con los dos siguientes. Sí, profesor. Tipos de formación. Cuando las rocas son sometidas a esfuerzos que superan su propia resistencia, empiezan a deformarse, normalmente plegándose, fluyendo o fracturándose. Aunque cada tipo de roca se deforma de una manera algo diferente, a partir de experimentos, los geólogos descubrieron que cuando se aplica un esfuerzo, las rocas responden primero deformándose elásticamente. Los cambios resultantes de la deformación elástica son reversibles, es decir, la roca volverá prácticamente a su tamaño y forma originales cuando cese al esfuerzo. Una vez sobrepasado el límite elástico, las rocas o bien se deforman plásticamente o bien se fracturan. La deformación plástica provoca cambios permanentes, es decir, el tamaño y la forma de una unidad de roca es alterada para siempre mediante pliegues y flujo. Los experimentos de laboratorio confirmaron la hipótesis según la cual a presiones y temperaturas elevadas que simulan las existentes en zonas profundas de la corteza, la mayoría de las rocas se deforman plásticamente una vez sobrepasado su límite elástico. Las rocas que se deforman plásticamente plegándose y fluyendo se dice que son dúctiles. Sin embargo, las rocas estudiadas en condiciones superficiales, aunque también se deforman elásticamente, la mayoría se comporta como un sólido frágil y se fractura una vez superado su límite elástico. Este tipo de deformación se conoce como fractura frágil. Muy bien, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, vamos a tener estos tipos de deformación
ante la aplicación de los diferentes esfuerzos, vamos a tener deformación elástica, deformación plástica y también vamos a tener una fractura frágil, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta este tipo de deformaciones que se van a producir por los esfuerzos aplicados. Bueno, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Sí. Gracias. Bueno, antes de ver los diferentes tipos de estructuras que se forman por la aplicación de los esfuerzos, vamos a ver estos conceptos. Básicamente, mediante la aplicación de estos conceptos, el geólogo y nosotros mismos vamos a poder caracterizar las diferentes estructuras geológicas que se van a presentar y que vamos a ver más adelante, como son fallas, fracturas, plegamientos, ejes ejes de los inclinales, de los anticlinales. Todos los vamos a poder caracterizar en función de estos dos conceptos que son muy importantes, ¿no? Yo añadiría uno más, que sería la ubicación exacta mediante puntos GPS, ¿no? Profesor, Sí, perdón que lo interrumpa. Lo sí. que pasa es que no tengo internet en casa. Ajá. De hecho, ya llevo un ratito así. Estoy conectada desde mis datos, pero no tengo muchos. ¿Hay algún problema de que no entre a la clase el día de hoy y me ponga al corriente con un compañero? Sí, claro, sin problema. Profesor, excelente noche. Gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, entonces, estos dos conceptos nos van a permitir caracterizar las estructuras geológicas. Bueno, y esos conceptos son rumbo y echado y obviamente la posición con un GPS donde nos van a indicar las coordenadas exactas de donde estamos haciendo las mediciones de rumbo y echado, ¿no? Entonces serían estas dos más la coordenada correspondiente. Bueno, los geólogos utilizan dos medidas denominadas rumbo y echado para ayudar a determinar la orientación espacial o estrato rocoso o de una superficie de falla. Conociendo el rumbo y el echado de las rocas en la superficie, los geólogos pueden predecir la naturaleza y la estructura de las unidades rocosas y las fallas que están ocultas debajo de la superficie fuera del alcance de nuestra vista. Bueno, dice aquí que la dirección es el ángulo entre el norte magnético, o sea, el rumbo es la dirección y es el ángulo entre el norte magnético y una línea obtenida mediante la intersección de un estrato rocoso inclinado o falla en un plano horizontal. El rumbo se suele expresar como el valor de un ángulo en relación con el norte. Por ejemplo, noreste 10 grados, significa que la línea de rumbo se dirige hacia el este desde el norte 10 grados, ¿ok? El rumbo del estrato ilustrado en la figura de abajo, esta 1.21, es aproximadamente 60 noreste 60 grados. O sea, si yo trazo, aquí viene el norte, está la dirección del norte, con respecto a esta línea, se va a formar un ángulo de 60 grados. Entonces vamos a tener un rumbo de 60 grados. Ese sería mi rumbo. El echado es el ángulo de inclinación de un plano geológico, como por ejemplo una falla, medido desde un plano horizontal. El echado debe incluir tanto el valor del ángulo de inclinación como la dirección hacia la cual se encuentra esta inclinada, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos este simbolito que lo vamos a ver en las cartas geológicas. Vemos una línea más grande, una línea más pequeña y el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Y este sería el ángulo de buzamiento, precisamente, y se va a representar mediante este símbolo, ¿ok? De manera, en un plano cartográfico lo vamos a representar mediante este símbolo, pero físicamente representa esta inclinación. ¿Está claro?
Sí, profe. Muy bien. Ahora sí, teniendo en cuenta estos dos conceptos, vamos a pasar a definir cuáles son las fallas que se presentan. Vamos a ver quién me puede ayudar. Silva, Omar, por favor. Telle Silva, ¿me puedes ayudar con la siguiente parte, que son los plegamientos? ¿Con cuáles? ¿Con los plegamientos? Sí, por favor. Durante la formación de las montañas, las rocas sedimentarias y volcánicas planares suelen doblarse en una serie de ondulaciones semejantes a las ondas denominadas pliegues. Para ayudar a comprender los pliegues y el plegamiento, debemos familiarizarnos con la terminología utilizada para nombrar las partes de un pliegue, como se muestra en la figura 1.22. Los dos lados de un pliegue se denominan flancos. Una línea trazada a lo largo de los puntos de máxima curvatura de cada estallato se llama el eje del pliegue. En algunos pliegues, como el ilustrado en la figura 1.2 a, el eje es horizontal o paralelo a la superficie. Sin embargo, en los pliegues más complejos, el eje del pliegue está a menudo inclinado según un ángulo conocido como inmersión en la figura 1.22b. Además, el plano axial es una superficie imaginaria que divide un pliegue de la manera más simétrica posible. Correcto. Bueno, entonces vemos aquí en la figura 1.22, quedamos que las fuerzas compresivas van a deformar el estrato o los estratos de roca o la corteza terrestre, ¿no? Y lo van a deformar en pliegues, ¿no? Entonces esos pliegues se van a caracterizar de la siguiente manera: van a contener un eje que va a pasar justo al centro del pliegue, va a contener dos flancos, uno de cada lado del pliegue, y va a tener un plano axial, que es el que corta que va a cortar el pliegue, ¿sí? Lo mismo sucede aquí, nada más que hay que imaginarse que este pliegue por algún momento, vamos a tener fuerzas compresivas laterales y por ahí puede aparecer una fuerza compresiva transversal, o sea, sobre el eje del plano axial, y va a deformar ese pliegue, lo va a acostar, ¿no? Y entonces va a formar ahí un ángulo de inmersión, ¿no? Como está aquí. Ahorita vamos a ver cómo se representa eso, ¿no? Vázquez Pérez, por favor, ¿me puedes ayudar con las siguientes dos párrafos? ¿Sí está Vázquez Pérez o no? Pues aquí tomamos nota. Finisterra Mago ya, Brian ya, Alan Banchi, por favor. Sí, aquí estoy, profesor. ¿Me puedes ayudar con los otros dos? Claro. Solo que tipos de pliegues. Los dos tipos de pliegues más comunes se denominan anticlinales y sinclinales. Figura 1.23. Un anticlinal se forma casi siempre por plegamientos convexo o arqueamiento de las capas de roca. La figura 1.22 es un ejemplo de un anticlinal. Los anticlinales... Perdón, a ver. Los anticlinales. Los anticlinales afloran
a veces de manera espectacular, en los puntos donde las carreteras atraviesan estratos deformados, asociados a menudo con los anticlinales. Se encuentran los pliegues cóncavos o surcos, denominados sinclinales. Definido de una manera estricta, un anticlinal es una estructura en la cual los estratos más antiguos se encuentran en el centro. Este se produce generalmente cuando los estratos se pliegan hacia arriba. Además, un sinclinal se define estrictamente como una estructura en la cual los estratos más jóvenes se encuentran en el centro. Esto ocurre casi siempre cuando los estratos se pliegan hacia abajo. ¿Le sigo, profe? Sí. Obsérvese en la figura 1.23 que el flanco de un anticlinal es también un sinclinal adyacente, dependiendo de su orientación. Estos pliegues básicos se describen como simétricos cuando los flancos a ambos lados del plano axial divergen según un mismo ángulo, y asimétricos cuando no es así. Se dice que un pliegue asimétrico está volcado o acostado si uno de los flancos está inclinado más allá de la vertical, figura 1.23. Un pliegue volcado puede también descansar sobre su flanco, de manera que un plano que se extendiera a través del eje del pliegue sería en realidad horizontal. Esos pliegues tumbados recumbentes son comunes en algunas regiones montañosas. Hay evidencias de que ciertos estratos deformados han sido empujados hasta 50 kilómetros sobre las rocas adyacentes. Muy bien. Síguele, por favor. Está bien. Aunque la mayoría de los pliegues está causada por esfuerzos compresivos que comprimen y desmenuzan los estratos, algunos pliegues son consecuencia de desplazamientos verticales. Los monoclinales son este tipo de estructura. A diferencia de los anticlinales y sinclinales, que tienen dos flancos, los monoclinales solo tienen uno. Se piensa que estos pliegues son consecuencia de movimiento en fallas casi verticales que afectan a las rocas del basamento situadas en zonas profundas. Figura 1.24. Bueno, entonces, lo que vemos aquí en la figura 1.23 precisamente es una serie de anticlinales y sinclinales. No son más que las capas deformadas. Los anticlinales se deforman hacia arriba, o sea, las capas se deforman hacia arriba, y los sinclinales hacia abajo. Regularmente en las capas, en las formaciones montañosas nunca vienen solas, o sea, es muy raro encontrar solamente anticlinales, ¿no? Siempre vamos a encontrar anticlinales y sinclinales juntos, ¿no? Y, por ejemplo, aquí lo que vemos es un flanco volcado, o sea, se deformó tanto la corteza terrestre que este anticlinal se acostó, o sea, está totalmente volcado hacia la derecha, ¿no? ¿Sí está clara esta imagen? O sea, se formó el anticlinal y luego se volcó. Quiere decir que las fuerzas compresivas fueran muy altas, pero aquí encontraron una mayor resistencia del lado derecho en esta zona y estas rocas ya son más resistentes y ya no pudieron seguir deformándose, ¿no? Ya no se formó incluso el sinclinal. En el otro caso, cuando son monoclinales, solamente existe un solo flanco, pero esto es debido a que el otro flanco, ya sea que desapareció, se erosionó o están muy cerca de las zonas marítimas o de plano desapareció por una falla, solamente aparece un solo flanco de la deformación. ¿Está claro aquí, jóvenes, cómo se forman este tipo de estructuras geológicas? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver, le voy a pedir a alguien más que me ayude. Cañedo Barrera, por favor, continuamos con los otros dos, los domos y cubetas. Sí, profe. Bueno, es que no me carga la pantalla, se quedó en la imagen. ¿Mandé? Digo, mi pantalla se quedó en la imagen. ¿Es esa? Sí, domos y cubetas esta.
No, profe. Bueno, es que yo estoy viendo, bueno, no veo texto, veo una imagen solamente. ¿No ves texto? Ah, ya. Bueno, a ver, alguien que quiera participar leyendo estas dos, domos y cubetas, que sí lo vea. Yo, profe. Adelante. Grandes elevaciones de las rocas del basalto pueden deformar la No, cubierta de estrato. del ¿No? basamento. Del basamento. Pueden deformar la cubierta de estratos sedimentarios superiores y generar grandes pliegues, cuando este movimiento ascendente produce una estructura circular o alargada. La estructura se denomina domo. Las estructuras descendentes que tienen una forma similar se denominan cubetas. Ok. Bueno, entonces, a veces en estas formaciones aquí, de manera caprichosa se pueden formar, bueno, aquí se alcanzan a ver, son rocas sedimentarias, pero bueno, se pueden elevar para formar domos o cubetas en la parte inferior, eh, sobre todo en las cadenas montañosas, ¿no? O sea, no siempre se van a deformar así de bonito, ¿no? A veces la naturaleza es muy caprichosa y empieza a tener zonas de resistencia y empieza a elevar algunas zonas de manera particular y se van a formar este tipo de estructuras, ¿no? Como domos o cubetas, ¿no? Que son deformaciones así o deformaciones circulares encontradas, ¿no? Hacia abajo. Bueno, ¿alguien más que quiera leer, por favor, las fallas? Yo, profesor. Adelante, señorita. Las fallas son fracturas en la corteza a lo largo de las cuales ha tenido lugar un desplazamiento apreciable. A veces pueden reconocerse pequeñas fallas en los taludes de las carreteras, observándose estratos sedimentarios desplazados unos pocos metros. Las fallas de esta escala normalmente aparecen como pequeñas estructuras aisladas. Por el contrario, las grandes fallas, como la de San Andrés en California, Estados Unidos, tienen desplazamiento de centenares de kilómetros y consisten en muchas superficiales fallas interconectadas. Estas zonas de falla pueden tener una anchura de varios kilómetros y a menudo son más fáciles de identificar a partir de fotografías aéreas que a nivel del suelo. Los movimientos súbitos a lo largo de las fallas son la causa de la mayoría de los terremotos. Sin embargo, muchas fallas son inactivas y por lo tanto restos de una deformación antigua. A lo largo de las fallas activas, las rocas suelen romperse y pulverizarse cuando los bloques de corteza de los lados opuestos de una falla se rozan al desplazarse. El material arcilloso débilmente coherente que resulta de esta actividad se denomina salbanda de falla. En algunas superficies de falla, las rocas acaban muy pulidas y estriadas o con surcos a medida de los bloques de corteza se deslizan unos con respecto a otros. Estas superficies pulidas y estriadas, denominadas espejos de falla, proporcionan a los geólogos pruebas de la dirección del desplazamiento más reciente a lo largo de la falla. Los geólogos clasifican las fallas de sus movimientos relativos, que pueden ser predominantemente verticales, horizontales u oblicuos. Muy bien. Continúe, señorita, por favor. Sí. Fallas con desplazamiento vertical. Las fallas en las que el movimiento es funcionalmente paralelo al buzamiento o inclinación de la superficie de falla se denominan fallas con desplazamiento vertical. Este tipo de movimiento puede producir pequeños resaltes denominados escarpes de falla. Estos son producidos por desplazamientos que generan terremotos. Se ha convertido en una práctica común denominada la superficie rocosa que está inmediatamente por encima de la falla del techo y la superficie de roca inferior, el mole. Los dos tipos principales de fallas con desplazamiento vertical se denominan fallas normales y fallas inversas. Además,
Cuando una falla inversa tiene un ángulo de rozamiento menor de 45 grados se denomina cabalgamiento. A continuación consideremos estos tres tipos de falla. Ok. Bueno, pues precisamente estos tipos de falla que se producen en la corteza terrestre son las que generan los mayores movimientos sísmicos, ¿no? Como el que vivimos precisamente hace un par de días, ¿no? Entonces, se van a presentar este tipo de movimientos verticales, horizontales. Dentro de las fallas verticales vamos a tener dos tipos, pero primero tenemos que identificar cuáles son, ¿no? Los dos tipos principales de fallas verticales son fallas normales y fallas inversas. Si nosotros vemos aquí la figura y ubicamos la zona de falla, que es la línea roja, o la superficie de falla, o la línea de falla, lo que queda por arriba de esa línea, siempre, lo que queda por arriba se le va a denominar techo. ¿Está claro? Y lo que queda por abajo de esa línea se le va a denominar muro. ¿Ok? Entonces, cuando el techo se mueve hacia abajo, como está esta flechita, lo vamos a denominar falla normal. ¿Ok? Quiere decir que el techo se está moviendo hacia abajo. Y cuando el techo se mueve hacia arriba, o sea, las fuerzas producen que el techo se mueva hacia arriba, se va a llamar falla inversa. Si esta superficie de falla es menor a 45 grados, entonces se le va a denominar falla inversa o cabalgamiento, ¿no? Cabalgamiento, es decir, esto se va a montar sobre el muro y lo vamos a conocer como cabalgamiento. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profesor. Profe, ¿cómo dijo que si le decía a la de la flechita? No. La flechita indica la dirección del movimiento. Ok. Ajá. Por ejemplo, esta flechita está indicando que el techo se mueve hacia abajo. Entonces, en esos casos, la falla se denomina falla normal. Si tenemos la flechita en sentido contrario, el techo se está moviendo hacia arriba y entonces sería una falla inversa. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Bueno, aquí aparece precisamente una falla normal, ¿no? Aquí aparece el muro, el bloque de techo y muro o piso también se le conoce, ¿no? Muro o piso. Entonces, bloque de piso o muro y este siempre es bloque de techo. Entonces, el bloque de techo aquí se desplazó hacia abajo y bueno, pues aquí aparecen ya unas zonas de depósito, ¿no? ¿Cómo sabemos que eso se movió hacia abajo? Bueno, pues aquí la referencia es esta línea o estas capas amarillas, ¿no? Que se ve claramente aquí que se desplazaron hacia abajo. Ese sería una falla normal y aquí vamos a tener una falla inversa, ¿no? Aquí aparece el piso o muro, siempre está por abajo de la superficie de falla y el techo se está desplazando hacia arriba. Esta capa que está aquí coincide con esta capa que está aquí, ¿sí está claro? Y esta línea o esta capa amarilla que está acá debería estar abajo, pero ya se movió, con el movimiento se movió y entonces formó una falla inversa. ¿Ok? Y finalmente vamos a tener fallas de desplazamiento horizontal, que bueno, esas están aquí mostradas, no aparecen aquí, pero están al inicio, ¿no? Aquí, ¿no? Son fallas de desplazamiento horizontal. ¿Está claro?
Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, esos serían los tipos de falla más comunes. Bueno, aquí lo que indica es cómo se forman algunas otras estructuras. Sobre todo se van a formar esas estructuras, estos gravens, se van a formar cuando tengo fuerzas de tensión en la corteza terrestre. Entonces, van a tratar de abrir la corteza terrestre y lo que está ahí, ese bloque va a caer y va a formar este graben, ¿no? Y también, pues, estos HORS van a permanecer ahí, que son zonas fuertes de la corteza terrestre, pero se les va a conocer como HORS. ¿Ok? También son estructuras geológicas que se forman cuando tengo fuerzas de tensión. Bueno, ya vimos las fallas de desplazamientos horizontales. Bueno, a ver, alguien que me ayude a leer la última parte, que es fracturas y fisuras. A ver, alguien que quiera participar por ahí, por favor. Yo, profe. A ver, por favor. Fracturas y fisuras, diaclasas. Entre las estructuras rocosas más comunes se cuentan las fracturas y fisuras, denominadas diaclasas. A diferencia de las fallas, las diaclasas son fracturas a lo largo de las cuales no se ha producido desplazamiento apreciable. Aunque algunas diaclasas tienen una orientación aleatoria, la mayoría se produce en grupos aproximadamente paralelos. Las diaclasas columnares se forman cuando las rocas ígneas se enfrían y se desarrollan fracturas de retracción que producen columnas alargadas en forma de pilares. La mayoría de las diaclasas se producen cuando se deforman las rocas de la corteza más externa. En estas zonas, los esfuerzos tensionantes y de cizallamiento asociados con los movimientos de la corteza hacen que la roca se rompa por fractura frágil. Por ejemplo, cuando se produce plegamiento, las rocas situadas en los ejes de los pliegues se estiran y se separan para producir diaclasas tensionales. También puede desarrollarse gran cantidad de diaclasas en respuesta a los levantamientos y hundimientos regionales de la corteza relativamente sutiles y a menudo apenas perceptibles. En muchos casos, la causa de formación de diaclasas en una zona particular no es fácil de apreciar. Muchas rocas están rotas por 2 o incluso 3 tipos de diaclasas que se intersectan, lo que fragmenta las rocas en numerosos bloques de formas regulares. Estos conjuntos de diaclasas ejercen a menudo una fuerte influencia sobre otros procesos geológicos. Por ejemplo, la meteorización química tiende a concentrarse a lo largo de diaclasas y en muchas áreas el movimiento del agua subterránea y por tanto la disolución de las rocas solubles está controlada por el modelo de las diaclasas. Además, un sistema de diaclasas puede influir en la dirección que siguen los cursos de las corrientes de agua. Las diaclasas también pueden ser significativas desde un punto de vista económico. Algunos de los depósitos minerales mayores y más importantes del mundo se encuentran a lo largo de sistemas de diaclasas. Bueno, hasta ahí. Entonces vamos a diferenciar las fracturas y las fisuras, conocidas como diaclasas, porque en ellas no se va a ver un movimiento aparente, únicamente se va a ver la falla, o sea, va a haber la fractura, que van a estar unidas, pero no va a haber movimiento aparente entre ellas, o sea, no va a haber, entre los bloques no va a haber ningún movimiento aparente, ni horizontal ni vertical, ¿sí? Cuando no hay ese movimiento aparente, se le conoce como diaclasas, ¿está claro?
Sí, profesor. Bueno, entonces por ahí el siguiente punto son las discontinuidades que rigen el comportamiento de la mecánico de las masas rocosas. Yo la voy a leer. Dice, las discontinuidades representan la zona de menor resistencia al esfuerzo cortante de las masas rocosas. Por ello, sus características físicas determinan en gran medida la estabilidad de la masa de la roca. Los tipos de discontinuidades que hay en un macizo rocoso están frecuentemente asociados al origen de la roca y a su historia de esfuerzos y de formación a la que estuvo sujeta en el pasado geológico. La estratificación está asociada a las rocas sedimentarias y es una de las discontinuidades más importantes que existen. Lo mismo la foliación lo es para rocas metamórficas como las pizarras, filitas y esquistos. Las propiedades que se estudian en campo durante el levantamiento geotécnico son la orientación, la continuidad, rugosidad, espaciamiento, relleno y alteración. La orientación por lo general de una masa roca está afectada por un sistema o familia de fracturas que se identifican en base a su orientación y origen. Durante los estudios de campo se anota la orientación de las discontinuidades presentes en la roca y posteriormente se procesan los datos empleando técnicas de proyecciones estereográficas para definir los sistemas característicos. Esta información es de interés estadístico y se emplea para estudios generales de estabilidad de laderas. Sin embargo, para un estudio de detalle se requiere de información precisa de la ubicación y orientación de estas estructuras, así como de sus características físicas para elaborar una evaluación concreta de riesgo de falla. Otra característica que debemos anotar respecto a las estructuras geológicas es la continuidad. Estamos hablando de estructuras geológicas como fallas, fracturas, fisuramientos o diaclasas, ¿no? Continuidad es la longitud o extensión o de la discontinuidad en el espacio. A mayor continuidad de las superficies de falla, la resistencia del macizo rocoso es menor. Rugosidad es la forma de la superficie de las discontinuidades. Pueden ser superficies desde planas hasta onduladas y también cada una de estas puede ser lisas o rugosas. Se emplean modelos comparativos para determinar el grado de rugosidad de una superficie. El espaciamiento es la distancia medida en forma perpendicular entre las discontinuidades de un mismo sistema. La separación es la distancia que existe entre las caras de la discontinuidad. Y el relleno y alteración es el material que con mucha frecuencia se encuentra ocupando el espacio entre los bloques que separa la discontinuidad. El origen de este material es diverso, pero generalmente es producto de la alteración de las paredes de la discontinuidad o bien del material granular de falla. Bueno, entonces aquí aparecen también otros movimientos previos y circulación de agua. Todas estas características son muy importantes dentro de la mecánica de roca, ¿no? Porque realmente, como dice aquí, rigen el comportamiento mecánico de las masas rocosas. Entonces, tenemos que aprender a clasificarlas, ¿no? A clasificar estas características y luego existen diversos sistemas que utilizan estas características para poder hacer una clasificación del macizo rocoso, una clasificación geomecánica del macizo rocoso para fines de ingeniería, que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, les estoy dejando ahí en el muro una tarea respecto a el capítulo número 4 de este libro que ya subí, que se llama, a ver, permítame, no sé. ¿Por qué no me deja ver? A ver, ingeniería geológica. Es lo que le iba a comentar, profe. Que ¿No? a mí tampoco ¿Es me dejaba. demasiado grande? Pesa mucho, profesor, hay que descargarlo. Ok, entonces lo descargo y ya lo vuelvo a subir. No, o sea, para verlo, nosotros necesitamos descargarlo y ya lo podemos ver así. Ah, ok, pero sí lo pueden descargar ustedes, ¿no? Sí, No, de hecho yo ya lo intenté descargar y no se puede. Me pide, o sea,
si lo abro con alguna aplicación de los que están en Google Classroom, no me da acceso y al descargarlo como que se pierde el archivo. A ver. Por 2. ¿Alguien lo ha podido descargar? ¿No es el que ya había subido antes? De métodos. No. ¿Métodos qué? Profe, solo póngale los 3 puntos, donde están los 3 puntitos en la esquina. Ahí. Ajá, donde está el libro. Aquí. Ponga el libro donde le dice, y ahí le pone abrir en una nueva ventana. Ok. Y aquí le pongo descargar, ¿verdad? Sí, profe. Descargar de todos modos ahí. Ahí está, ya lo está descargando. Bueno, lo que lo descarga, bueno, es que ya la churré 2 veces, ¿verdad? Nada más una. Bueno. Vamos a hacer, por favor, el resumen del capítulo 4 de este libro. Este libro también es muy bueno. Bueno, yo cuando empecé a dar clase hace algunos años, pues apenas estaba recién editado. Y la verdad se me hizo muy, muy bueno. Si pueden conseguir el libro original, pues se lo recomiendo, porque no solamente habla de ingeniería, vamos a decir, engloba toda la parte de la geotecnia, ¿no? Mecánica de rocas, mecánica de suelos, y pues trae bastante información muy útil, ¿no? De consulta y de aplicación. Bueno, en particular el capítulo 4 trata precisamente de estos aspectos que estamos viendo aquí, que son, ¿dónde estamos? Acá, ¿no? Que habla acerca de cómo se hace en campo la caracterización. Aquí ya lo abrió. ¿Sí lo estamos viendo, jóvenes? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Bueno, yo les recomiendo que si tienen oportunidad lo compren. Bueno, a mí me gusta, yo lo tengo en papel. Se me hace un muy buen libro. Pero bueno, vamos a hablar acerca de que dice capítulo 4, descripción de los macizos rocosos, y dice metodología, descripción y zonificación de afloramientos, caracterización del macizo rocoso, descripción de las discontinuidades, parámetros del macizo rocoso, y hasta ahí, ¿no? El otro ya es clasificación y caracterización, clasificación geomecánica y caracterización global del macizo rocoso. Ese lo vamos a ver en otro tema. Pero bueno, aquí nos dice cómo se hace la caracterización, la descripción y zonificación de los afloramientos, cómo se utilizan estas falsillas o tablas para ir caracterizando cada uno de los afloramientos, caracterización de la matriz rocosa en general, la identificación, cómo se caracteriza la meteorización, la descripción de las discontinuidades. Precisamente aquí viene la orientación, ¿no? Cómo se miden, ¿no? El balizamiento, todo el procedimiento para hacer la descripción de la orientación, la continuidad, la rugosidad, la resistencia en algunas paredes, la abertura, el relleno, ¿no? Entonces, pues hagan un resumen, una síntesis, y bueno, aquí ya vienen los parámetros del macizo rocoso, ¿no? Entonces, está bastante interesante y complementa toda esta parte que estamos viendo, por favor. Entonces sería para el día martes un pequeño resumen, ¿no? Con que lo lean y lo entiendan, o si no tienen algunas dudas, pues las vemos también el día martes respecto a este resumen, ¿ok? Sí, profe. Está bien, ingeniero. Muy bien, entonces, una vez que ya hemos visto esto, creo que ya ahora sí estamos en posibilidad de poder entender una carta geológica. Voy a bajar una carta geológica. Bueno, voy a
cerrar esto, voy a cerrar esto. Me regreso acá. No, voy a cerrar. Y voy a... Quedamos que en el Servicio Geológico Mexicano, descarga de cartas impresas, ¿no? Entonces, geológicas mineras. Y bueno, pues voy a descargar alguna de estas, ¿no? Cualquiera, esta Cuernavaca, por ejemplo, esta 1415. Es cualquiera de ellas. Bueno, justamente es la que estábamos viendo la clase pasada, ¿no era esta? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, entonces, sí, profe. Platicamos acerca de la estructura, de cómo estaba constituida la carta geológica. Empezamos a ver algunos aspectos, si no mal recuerdo, ¿verdad? Estábamos viendo lo de la escala cuando empezó a temblar. De veras, ¿verdad? Hijo de Dios. Sí nos agarró, más o menos como esta hora, ¿no? Ya deben ser las 9 o un poquito antes. Es una señal. Es una señal de que ya vámonos otra vez. Bueno, no nos va a dejar ir. Precisamente estábamos viendo lo de la escala, sí me acuerdo. Aquí, ¿no? Estábamos viendo la escala, es lo primero que aparece, la ubicación espacial de la carta que ya habíamos mencionado, que esta en particular tocaba un tramo del estado de Morelos, otro tramo de Puebla, de Guerrero y del Estado de México, ¿no? O sea, aquí está en amarillo, en el espacio, todo lo que abarca, ¿no? Bueno, obviamente desde el punto de vista de la estructura de la carta geológica, bueno, aquí ya tenemos el recuadro donde aparece pues la parte principal en planta de la zona que abarca. Luego abajo aparecen unas secciones geológicas que corresponden a estas líneas que están aquí. Vamos a ver si las puedo ampliar. Por ejemplo, aquí está la sección BB. Esta sería una sección que no necesariamente es una línea, sino es una línea que corre hasta acá y está quebrada, ¿no? No es una línea horizontal en sí, para este caso, pero lo hace de manera quebrada. Esa sería la línea, el corte BB, perdón, que corresponde a esta parte, que es la más, si no mal recuerdo, el corte más largo, ¿no? No, perdón, esta es la sección BB, ¿ok? Ahora vamos a ubicar la sección AA, que es esta que está aquí, esta sección, aquí aparece la letra A, y está hasta acá, ¿no? Entonces esta sería la sección AA. Bueno, estas secciones pues están bastante interesantes, pues, tiene mucho que ver con lo que vimos ahorita, ¿no? En relación a los tipos de estructuras geológicas y de fallas que se presentan, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aquí vemos fallas, algunas fallas que vamos a tratar de identificarlas. Por ejemplo, el bloque de techo es en la parte derecha, el bloque de piso es en la parte izquierda. ¿Y qué tipo de falla sería, jóvenes? Aquí apenas hay un ligero desplazamiento. ¿Inversa o normal? El techo sube y el piso baja, digo, el muro baja, entonces Sí. sería inversa. Inversa, ¿no? Es una falla inversa. Por ejemplo, aquí esta falla que vemos aquí, ¿qué tipo de falla sería? Este sería el bloque de techo y este sería un bloque de piso, ¿no? Entonces sería una falla. ¿De qué tipo?
Normal. Normal, ¿no? Las dos fallas estarían formando un graben, ¿no? Lo que nos indica que esta zona seguramente está sujeta a una fuerzas de tensión, ¿no? Aquí no se alcanzaron a formar los anticlinales y sinclinales, apenas, ¿no? Entonces sí está en un proceso de formación, pero incipiente, ¿no? Aquí sí se alcanzaron a formar, pero están rotos. Aquí miren, por ejemplo, esta sería un sinclinal, pero además está fallado, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo alcanzan a apreciar? Ok. Aquí también sería un sinclinal y aquí apareciera una falla, ¿no? ¿Esta falla de qué tipo sería? Este sería el bloque de techo y este sería el bloque de piso. ¿Qué tipo de falla sería aquí? Normal, ¿no? Normal, correcto, ¿no? Entonces, podemos ver aquí en estas secciones, pues, cosas muy interesantes respecto a los tipos de falla y de formación que hemos visto. Aquí hay un anticlinal, ¿no? Y luego aquí un sinclinal, incipiente, pero pues sigue siendo incipiente porque no se forma, bueno, no se alcanza a apreciar muy bien, pero la corteza aquí sí se deformó. Y como seguramente estas rocas, como son muy antiguas, son más frágiles. Hay que recordar que las rocas sedimentarias, en este caso son rocas verdes, la tonalidad verde nos indica que son rocas sedimentarias y son antiguas, entonces son más rígidas y no permiten una deformación o que se formen estos pliegues, más bien se rompen antes de plegarse, ¿sí está claro? Por eso es que tienen este comportamiento. Y les puedo decir que son antiguas porque ahorita la vamos a ver precisamente la columna geológica. Estamos aquí, esa tonalidad verde está aquí, ¿ok? Y el estar aquí, bueno, no, aquí no aparecen los millones de años, pero acá están, ¿no? Estamos hablando que tienen alrededor de 120 millones de años. Entonces ya tratar de deformar estas rocas que están muy rígidas, muy compactas, pues o sea, aunque vengan fuerzas compresivas o tensional o de tensión, pues lo que va a hacer es que esta roca está muy rígida y se va a romper antes de deformarse, ¿no? ¿Sí está claro? Si fueran más jóvenes, como en este caso, pues sí se van a formar cuando empiezan a haber fuerzas compresivas, sí van a permitir la deformación y se van a formar algunos anticlinales y sinclinales bastante con mayor facilidad, ¿no? Bueno, entonces ya vemos aquí que aparecen estas secciones. Aquí está la sección CC, ¿no? Que es esta sección que está aquí, CC. Y bueno, ¿por qué eligieron esas líneas? Bueno, pues seguramente porque acá de este lado viene la explicación, pero pues son zonas importantes, ¿no? Desde el punto de vista geológico representan, vamos a decir que esas líneas representarían las condiciones más importantes de esa carta geológica, o sea, se representarían mejor o representan mejor el comportamiento de toda la zona que abarca la carta geológica. Por eso es que se eligen esas líneas. Bueno, eso en cuanto a la estructura. Entonces ya vimos de manera espacial, esta en particular, esta carta es una zona bastante interesante desde el punto de vista geológico porque tiene muchos, ¿no? Muchos tipos de materiales. Están mezclados aquí rocas sedimentarias, rocas ígneas, rocas ígneas intrusivas, extrusivas, suelos. Entonces es una zona con mucha actividad geológica sísmica y por eso aparecen una gran cantidad de colores y por lo tanto de materiales.
Bueno, en el otro punto de vista, vamos a hacerla chiquita. Ahora tenemos aquí mucha información, ¿no? O sea, si aprendemos a nosotros a leer correctamente una carta geológica, podemos obtener desde el punto de vista geotécnico mucha información, muchísima, más de la que ustedes se puedan imaginar. Bueno, vemos aquí esta carta geológica y vienen primero una simbología. Esta simbología está ordenada, así como aparece en forma vertical, está ordenada de manera que aparecen los materiales más jóvenes a los más antiguos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el cuaternario. Aquí aparece el cuaternario. Vamos a ver. El cuaternario es una aquí está. Es una pequeña era. Casi no se observa, pero en el cuaternario aparecieron estos dos tipos de materiales, aluvión y basalto. En el terciario también pueden aparecer estos mismos materiales, pero son más antiguos, ¿no? O sea, por ejemplo, el cuaternario tiene una antigüedad de 1.68 millones de años. Por acá también puede aparecer otra vez el basalto, por ejemplo, con esos basaltos antiguos, y no quiere decir que estos no aparezcan acá. En el terciario, que es el terciario, que a su vez se va a dividir en varias épocas y varios pisos, desde el punto de vista geológico, del paleogeno, del neogeno, y esto a su vez el plioceno y el mioceno. Cada uno tiene ciertas características y cierta duración en millones de años, ¿no? Entonces aparece primero el cuaternario, luego el terciario, luego el paleógeno, que es este que está aquí. Dentro del terciario aparece el neógeno y el paleógeno, que serían estas dos épocas. Y dentro de estas dos épocas hay estos tipos de materiales que también están asociados acá o que los podemos encontrar aquí, ¿no? Por ejemplo, TPLH. ¿Qué quiere decir del terciario, del paleoceno? Y son la Ares. TPLH, que es este, miren. Terciario del paleógeno, perdón, del terciario son la Ares, que es TPLH. Entonces, ya podemos también decir que está en esta área plioceno, perdón. Terciario, pliocenio, la Ares. Terciario, plioceno, que es PL, la AR. Terciario, plioceno y el tipo de material, la AR. Entonces, tiene una edad entre 1.68 y 5.1 millones de años. El AR o la JAR son los materiales que salen primero al explotar un volcán, ¿no? Cuando sale la explosión, o cuando se hace explosión, ese material viene en forma incandescente y bajan a mucha velocidad por los costados del volcán y vienen a mucha temperatura y traen fragmentos de rocas, cenizas y todo lo que arrastra a través todo lo que encuentra a su paso a través del volcán y baja a mucha velocidad. Entonces, esa capa que deja esa explosión se le conoce como la AR o la JAR. ¿Ok? Bueno, y también pues es una roca ígnea de es piroclástica, ¿no? De una consistencia piroclástica. Bueno, luego bajando, vamos a decir que en orden vamos todos estos son más
cada vez más antiguos, ¿no? Entonces, del Paleógeno, que está aquí, que dura entre 23.7 y 67 millones de años, vamos a encontrar este tipo de materiales. Luego viene el Cretácico superior. Aquí el Cretácico se divide en dos épocas, el inferior y el superior. Y en el superior están las calizas que decíamos que son más antiguas. Y vamos a tener una duración, o más bien una antigüedad de 97.5 millones de años. Hasta ahí duraría el Cretácico superior. Y el inferior, todos estos tipos de metacalizas, marga, metasedimentario, metavolcánico, conglomerado polimítico, estos ya son materiales casi, ya son metamórficos, ¿no? Ya son una metacaliza. Y estamos hablando que tenemos 140 millones de años. Es decir, estos materiales ya están sujetos a una alta presión y altas temperaturas, ¿no? Y pues en algún momento también pueden aflorar dentro de la carta. Si están aquí indicadas, quiere decir que también aparecen y pueden tener esta. Por ejemplo, vamos a buscar esta, que es un conglomerado polimítico de ¿cuánto dijimos? 140 millones de años. Es una simbología verde y empieza con KI, ¿no? Acá está, miren. ¿No? KI, CP, GCS, ¿no? CPE, ¿no? Entonces, en toda esta zona tenemos un conglomerado polimítico, ¿no? Y caliza de esa edad, o sea, son materiales muy antiguos. ¿Y para qué nos sirve saber nosotros la antigüedad? Bueno, pues ya lo mencionamos en varias ocasiones, ¿no? Los materiales más antiguos a nosotros nos brindan un mejor comportamiento mecánico, ¿no? Son más rígidos, tienen mayor resistencia, los podemos utilizar de mejor manera para, pues no sé, para la construcción, van a ser más durables. Entonces, desde el punto de vista de construcción, pues vamos a tratar de que utilicemos este tipo de materiales. Luego también seguramente afloran algunos ya del Jurásico. Aquí está, el Jurásico, 210 millones de años, y van a ser conglomerados y areniscas, ¿no? Oligomítico, quiere decir que ya son potencialmente, aquí están, puede ver, si hacemos algunas perforaciones aquí, estas podrían también ser rocas generadoras de petróleo, ¿no? Porque ya aquí aparecen en esa época y con esta clasificación, bueno, pues ya podríamos hacer también, obtener por ahí algo de crudo, ¿no? Bueno, aquí también aparecen rocas ígneas intrusivas. Si vemos la columna geológica, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a encontrar rocas intrusivas, ¿no? Todas estas rojas, estas rojas, son rocas ígneas intrusivas y las vamos a encontrar en esta zona. Miren, por ejemplo, son pórfidos riolíticos, pórfidos andesíticos, granodiorita y gradiorita. Entonces van a estar aquí en estas manchas rojas, ¿no? Ok, estas que están aquí, estas son, aquí están, ¿no? Son zonas donde podemos encontrar aquí, ¿no? Estas intrusiones, ¿no? Inclusive, miren, sirven como bancos de materiales. ¿Está claro? Son granodoritas y pórfidos andesíticos. ¿Qué quiere decir pórfidos? Pues que ahí si ustedes recuerdan esa textura, es cuando los minerales crecen por más allá de 1 centímetro, ¿no?
Y finalmente lo que vemos aquí también son los elementos estructurales que ya platicamos hace un rato. Bueno, entonces, como les comento, si nosotros leemos bien la carta geológica, podemos tener bastante información, ¿no? También en planta podemos ver estas fallas, aquí aparecen fallas, estas líneas, bueno, ahorita vamos a ver las estructuras geológicas, las fallas inversas, fallas normales, zonas de extracción de materiales. Aquí también aparecen fallas inducidas. Ahorita las vamos a ver. Toda esta simbología aparece aquí en planta. Por ejemplo, vamos a ver las que aparecen. Entonces, contactos geológicos. Los contactos geológicos están determinados por estas líneas magenta, ¿no? Prácticamente en todos los cambios de material, pues van a estar delimitados por esos contactos geológicos, que es el cambio entre dos distintos tipos de materiales. Luego, hay algunos contactos geológicos inferidos que van a ser de este tipo, pero que no se aparece, o sea, aparecen por abajo de estos materiales. Todo lo que vemos aquí es lo que aflora, ¿no? O sea, lo que está en la superficie. Pero también podemos tener contactos inferidos, ¿no? Luego tenemos rumbos y echados, ya explicamos qué es un rumbo, y explicamos qué es un echado y el ángulo correspondiente. Entonces, si nos vemos acá, por ejemplo, esta zona, vamos a ver un rumbo y un echado, que son en las capas que están, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene un rumbo en esa dirección, y o sea, las capas que están formando esta roca caliza están en esta dirección y tienen este echado de 50 grados, ¿no? Igual aquí ya están en otra dirección y tienen un echado de 50 grados. Luego viene el echado horizontal, que es esta simbología, o sea, no hay echado, sino las capas están totalmente horizontales. Luego vienen las capas de foliación, para cuando tenemos, si ustedes recuerdan, la foliación se da en rocas metamórficas, y también viene pues la dirección de la foliación y el echado correspondiente de la foliación. Luego viene una pseudoestratificación. Se le llama pseudoestratificación a aquellos materiales que están formados básicamente por tobas y la dirección en que se están estratificadas, ¿no? O los depósitos de ceniza, que no son propiamente rocas sedimentarias, sino son rocas de origen ígneo, pero que finalmente se van a estratificar, se van a depositar. Luego vienen los aparatos volcánicos, ¿no? Que hay seguramente muchos aparatos volcánicos en esta zona. Vamos a ver dónde encontramos algunos. Yo diciendo que seguramente hay muchos y no encuentro ni uno, ¿no? ¿Dónde están? Y hay uno, profe, ahí donde dice... Aquí está ¿no? Zona Atlisco. Santa Catalina, aquí está, mire. Aquí hay esos aparatos volcánicos que son conos o, bueno, regularmente son conos, ¿no? Son conos cineríticos. Luego caldera de colapso, fallas normales, la dirección y el ángulo de inclinación, fallas normales inferidas. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí hay fallas normales, miren, aquí hay una serie de fallas normales, eso es como, ¿no? Fallas normales inferidas, fallas inversas inferidas, aquí aparecen fallas inversas, y cuando están separadas, quiere decir que son inferidas, es decir, que
pueden ser la continuación de algunas otras fallas. Y bueno, el geólogo las dice por aquí debe de haber, ¿no? O sea, seguramente están, porque él hizo un recorrido de superficie e infirió que por ahí debe haber una falla, ¿no? Igual aparecen las fallas inversas de cabalgadura. Ya vimos que cuando se producen las fallas inversas y tienen menor de 45 grados, se van a cabalgar sobre la siguiente capa, ¿no? Entonces, falla inversa o de cabalgadura, luego falla inversa inferida, falla lateral de rumbo. A estas dos no sé qué son, dextral y sinestral. Bueno, pues realmente no las ubico, pero sí existen. Por ahí aparece la simbología. Luego aquí viene la simbología de la anticlinal, que es una línea con una línea transversal con dos flechitas que indican los flancos del anticlinal. Este es un anticlinal recumbente, dijimos que era acostado. Igual el sinclinal, las flechas apuntan hacia adentro, y este es recumbente también cuando está acostado. Estas son fracturas, que son líneas, por ejemplo, como estas son fracturas, ¿no? Que ya dijimos que las fracturas son fallas, pero que no hay movimiento aparente entre ellas, ¿no? Entonces, pues está lleno de fracturas, miren. Todas esas son fracturas. Ok, está lleno de fracturas Luego fractura inferida, ¿no? También son líneas punteadas. Alguna beta, que es una beta mineral susceptible de explotación, y bueno, la línea de sección. Y bueno, vienen algunos otros símbolos mineros, ya vemos aquí que son minas de producción, mina abandonada, mina de reactivación, prospecto, en explotación, abandonado, banco de agregados pétreos, en explotación y abandonado, tipos de planta, etcétera, ¿no? Entonces, como les comento, pues aparte por acá viene una explicación que regularmente es una explicación de esta columna geológica en función de lo que va encontrando también ¿cómo se llama? En orden cronológico, ¿no? Y en algunas zonas pues de interés, ¿no? De interés de la carta. Bueno, pues ya, ¿alguna duda respecto a cómo leerla o la información que puedan obtener? La siguiente clase, por favor, les voy a pedir que traigan ya una carta a ustedes, y yo les voy a indicar la línea que van a trazar y por donde vamos a intentar hacer otra sección geológica. ¿Está claro? Entonces, de las cartas que ustedes traigan, yo les voy a decir, a ver, vas a trazar una línea de aquí para acá, y sobre esa línea van a ustedes a hacer en una carta topográfica, van a obtener el perfil, y en ese perfil van a dibujar algo similar a esto, ¿no? Digo similar, obviamente no va a ser igual, pero algo similar, ¿no? Ustedes van a inferir cuál es la capa más antigua, cuál sería la capa que está aflorando, cómo las podemos acomodar, ¿no? Y bueno, pues ya ustedes van a tomar como ejemplo estas, las van a analizar, las secciones existentes. Una vez analizada, pues van a tratar de hacer la suya, ¿no? Entonces, van a, por favor, a trabajar en equipo de 2 personas para trazar esas cartas, esas secciones geológicas. Y bueno, va a valer un punto adicional a la calificación que obtengan en este primer parcial. ¿Está claro?
Sí, profe. Bueno, entonces por lo pronto, pues ya tienen tarea de aquí al martes. El martes traigan su carta y para que empiecen a trabajar. El examen va a ser el día 23. ¿Ok? Ese día entregan en la sección también. Sí. Sí, profe. Muy bien. Bueno, Inge, sí. disculpe, yo el jueves no pude asistir porque tuve un problema familiar. Tengo mi Ujú, justificante y todo. ujú. Pero me comentó mi compañero que hicieron equipos. Pero ¿me puedo unir a lo mejor a algún equipo o trabajo sola? Pues se puede, no, realmente todavía no tenemos los equipos. Ya ustedes me dirán el día martes, pues con quién pudieron trabajar. Y bueno, pueden ser hasta equipos de 3, ¿ok? Ah, ok. Ujú. Muchas gracias. Ya nada más me dicen, no, a ver, este equipo número 1 es esta carta, y yo lo anoto, Ujú. y ya entre los 3 trabajan la carta geológica y la entregan el día 23, ¿ok? Ok, ¿y ya no le puedo mandar por correo mi justificante Ujú. o No, no se preocupe, pues de todos modos todos lo seguimos corriendo, es el martes pasado, o sea, Ok, está bien, gracias. Sí, por el tema sí, del muchas gracias. temblor, no se preocupe. Pues creo que ya nada más les dije, está temblando y vámonos. No tuvieron ningún percance, jóvenes, todos bien en su casa, perdón, ya Gracias nos por recordamos avisar. que ustedes salimos Eh, corriendo, ¿no? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Todo bien. Estuvo fuerte y feo. Fuerte y feo. Nada más el susto, profe. Sí, cómo no, hombre. Ya, precisamente les estaba yo recomendando que leyeran el capítulo 2 porque a través de la lectura de ese capítulo se comprende mejor el tema de la sismicidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Podemos tener una mejor idea, ¿no? De por qué se producen todos estos movimientos, porque pues el planeta Tierra en general pues es un sistema dinámico, ¿no? Y entonces, pues, si nosotros entendemos cómo se da ese tipo de movimientos, pues podemos explicar mejor inclusive a quien nos pregunte, pues, qué está pasando, ¿no? Entonces, sí, se los vuelvo a recomendar. Léanse el capítulo 2 del Tarbuk, así como de cultura general y van a ver bueno, que van a entender muchas cosas. A mí en particular me gusta, independientemente de la geología y de la información que nos da el capítulo 2, me gusta el tema de la historia y ahí viene precisamente, les comentaba que en ese capítulo viene pues algo de cómo se ha venido desarrollando también la ciencia en general, ¿no? O sea, cómo se empezaron a, a formar o a tener algunas ideas y cómo los científicos empezaron a trabajar para poder comprobar sus teorías y bueno, cómo mueren, ¿no? Mueren los científicos tratando de comprobar a veces sus ideas y sus ideales. Entonces, pues se los recomiendo, ¿no? Finalmente se los recomiendo y eh, ese capítulo es muy bueno y van a entender también gran parte de lo que nos está pasando aquí en el país respecto a los sismos, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues me da gusto que no haya pasado nada. También con el tema de las inundaciones no tuvieron ningún problema o alguien sí tuvo ahí algo, algo fuerte, sobre todo en esta parte oriente, ¿no? En Ecatepec alguien no le tocó. A nadie.
Creo que no, ¿verdad? No, No, pues. estos no, profe. Pues qué bueno, jóvenes, porque sí hubo gente que la pasó mal, ¿no? O sea, les llovió y aparte les tembló y les inundó su casa, la gente de Tula ni se diga, o sea, no, sí, fue un día terrible, ¿no? El día de antier, espero que bueno, creo que el saldo aún así en cuanto a vidas humanas no fue tan alto, excepto por lo que pasó en Tula y que fue una desgracia, todo un tema, pero bueno, pues ahora sí que aquí nos tocó vivir y pues a nosotros nos toca prepararnos cada vez mejor para poder afrontar estos desastres que bueno, desafortunadamente van a ser cíclicos y cada vez de mayor intensidad y se va a requerir ingenieros cada vez más preparados que entiendan los fenómenos y que técnicamente puedan responder, ¿no? Porque ahorita viene todo el tema de la reconstrucción, tanto de los fenómenos estos que están pasando ciclónicos, ¿no? Se requieren ingenieros en hidrología, en hidráulica, en estructuras, en puentes, en carreteras, en estabilidad de taludes. Entonces, va a haber mucho trabajo para gente muy preparada, ¿no? En esos campos, ¿no? Bueno, y ustedes pues tienen una gran oportunidad. Realmente, si ustedes valoran la etapa que están viviendo, independientemente del COVID y de lo que estamos pasando ahorita, que estamos encerrados y tomando clase a distancia, ya hubiera yo querido, en mis épocas, que no son tan antiguas, pues tener acceso a la cantidad de información que tienen ustedes ahorita, ¿no? Y con la velocidad con la que pueden estar verificando todo, ¿no? O sea, tener un libro así, ¿no? Ya sabes que ahorita ya el ingeniero puso un libro, ¿no? O sea, antes teníamos que ir a comprarlo, sacar copias, leerlo, o sea, invertíamos mucho tiempo y muchos recursos para tener la información que ustedes con un clic en este momento la tienen, ¿no? Y deben de aprovechar esa gran oportunidad ahorita que están todavía en la etapa de formación para empaparse de toda la información respecto a la ingeniería, ¿no? Pues, como les comento, yo hubiera querido esa gran oportunidad que ustedes tienen ahorita de poder acceder a todo ese cúmulo de información, ¿no? Entonces, no tienen más que aprovecharla y como les comento, ¿no? La gente que realmente la aprovecha ahorita, obviamente se va a enfrentar a problemas más difíciles que los que nosotros tuvimos. Como les comento, pues estos eventos cada vez van a ser cíclicos y van a representar una mayor complejidad, ¿no? Se va a requerir gente que sepa de geología, como les comento, de hidráulica, de todas las especialidades, y entre más preparados estén, van a tener una mejor oportunidad. Entonces sí los invito a que se preparen y todo lo que caiga ahí en el internet, que realmente pues es bueno y malo, pero pues ustedes aprovechen lo bueno, ¿no? Aprovechen el tiempo. Ahorita que tienen el tiempo, prepárense lo mejor posible porque va a haber grandes oportunidades, ¿no? Y se las van a dar a aquellas personas que realmente aprovecharon su tiempo en prepararse, ¿no? Esa es la recomendación que les hago de corazón. Pero bueno, nos estamos viendo el día martes y bueno, pues ahí les encargo su tarea. ¿Sale? Profe, ¿puedo hablar con usted al final? ¿Dónde? ¿Podrías hablar con usted ahorita? Claro que sí. Bueno, el resto, por favor, pues les deseo un buen fin de semana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Hasta luego.